Gustavo, buenos días. ¿Cómo Bienvenido. están? Muy buenos días, gracias. Así es, ¿Cómo Juan. te va? Pues, Hoy hablando Dios. de perritos mordelones, cachorritos. ¿Qué tal? Sí, mira, hay uno en casa. Y bueno. Parece que nos cae muy bien esta recomendación que nos vas a dar hoy, porque por alguna razón, Gabriela, los perritos se muerden todo, Sí. incluyendo a los humanos. Es una etapa, ¿no? Es una etapa, en efecto, y la razón muchas veces es, bueno, hay varias razones. La más común es que empiezan el cambio de dientes, como los seres humanos, también los perros cambian de dientes. Hay muchas personas que no saben esto y es muy importante que sepan que a partir de los 5 o 6 meses van a comenzar a cambiar los dientes, se les empiezan a caer, pero esto les produce una comezón Pobrecitos, bárbara. les pica. No, les pica los dientes, les pica la dentadura. Entonces, ¿qué es lo que quieren rascarse? Y con que se rascan con lo que tengan a la que mano. consigan, incluyendo la mano del Exacto, dueño. incluyendo la mano, el zapato, la chancla, el mueble, la silla, y se puede convertir en un problema si no lo corregimos a tiempo. De hecho, desafortunadamente, muchas personas se deshacen de sus animales, de los perritos, qué triste. porque empiezan a morder todo, sabiendo que se puede solucionar muy sencillo. ¿De veras ¿Cuáles muy son? sencillo? De verdad. De verdad. Porque muchas personas también piensan que, y te lo pregunto, ¿les queda la costumbre de seguir mordiendo luego que les salen los dientes? O sea, ¿le agarran el gusto a la mordida o qué? Así es, también puede ser ese punto, ya le gustó. Sí. No, de verdad, sí, eso es completamente de acuerdo. Entonces tenemos que saber corregir Ajá. con antelación y ante los primeros signos para que no se convierta en un problema futuro. Para comenzar, pues bueno, hay una etapa cuando son cachorros, cuando son muy pequeños, que es esta etapa de socialización que muchas veces se pierde porque no podemos sacar al cachorro a convivir con otros perrunos porque no está vacunado. ¿Y qué sucede durante esta etapa? Sí. Que muchas veces es cuando comienzan a convivir con otros perros, a jugar y a morderse. Y ahí es cuando en esta etapa los perros entre ellos mismos comienzan a pues controlar de una forma la mordida y la intensidad de la mordida. Esto refiriéndonos, por ejemplo, para que no te muerda a ti como su mano, ¿no? Sí. Para los niños, para los adultos. Entonces es muy importante, por favor, que convivan con otros perros. Claro. Eso es básico. Si no pueden sacarlo a la calle, pues bueno, preguntarle a qué vecino, a qué amigo, si tenemos otros perros, pues puede convivir con los cachorros, que ya tengan su esquema de vacunación completo, Sí. para que entre ellos, en lenguaje canino, comiencen a modular la fuerza de la mordida. Eso es muy importante. Así es. Luego también sucede que nos llegan a dar un cachorro muy pequeño, de 1 mes de edad, que por favor no es lo más recomendable, o a veces sucede que rescatamos a cachorros que ya no están con la mamá y entonces nosotros los terminamos de criar, pero también la mamá les enseña esta parte, la fuerza e intensidad de la mordida. Si saltan esta etapa, cuando empiezan a crecer es cuando no tienen control en la mordida y llegamos a tener perros adultos que te muerden y realmente, aunque no quieran hacerlo, lo hacen con fuerza y lastimándote. Sí. Entonces, el Sobre primer todo tip, si les vamos a dar de comer algo, Así y es. de repente lo toman con muchísima fuerza. Sí, jugando, Así es, ¿no? jugando. Sí, te jugando lastiman. también. Oigan, igual y me vas a regañar, porque me parece que siempre el refuerzo positivo, ¿no? O sea, Así es. siempre Sí. por la buena, jamás Así es. con castigo. Claro. Cuando los cachorritos muerden, a veces, como papá adoptivo del cachorrito, le pones los dedos en los belfos para que cuando muerda, él se muerda su encía. ¿Esto se debe o no se debe hacer? Para que él sepa la intensidad de esa mordida y que puede lastimar. Volvemos a hablar, para la intensidad de la mordida yo prefiero que conviva entre perros. Sí. Ellos solitos van a comunicarse y van a saber decir hasta qué entendiéndolo. momento va a poder morder. El problema es que también, ya está mordiendo a mi cachorro, ya están lastimándose. Sí hay que supervisar el juego, por supuesto, Claro. pero ellos saben perfectamente. Muchas veces nosotros como seres humanos interpretamos sus emociones, Sí, creemos que sus entendemos conductas, todo. creemos Sí. que entendemos todos. No, ya lo está lastimando. Muchas veces está reforzando de manera positiva entre ellos Sí. esta parte, ¿no? La intensidad de la mordida, decirle esto Bien. no está correcto, ¿no? Entonces, a veces es bueno dejar que jueguen, incluso a veces un poco brusco, sin que lleguen a lastimarse. Sí. Te pregunto, ¿hay alguna relación con la ansiedad de quitarle a la mamá su cachorrito, que ellos puedan desarrollar también este tema de morder? Tal vez, o sea, con la dentadura que les está saliendo, que no están con su mamá en el momento que tienen que estar, lo que mencionabas que se lo quitaban de repente a muy temprana edad. ¿Desarrollan ansiedad también? Pueden desarrollar ansiedad, pero más que por esta parte de la separación por la Sí. mamá, ¿no? Es porque saltaron esta etapa, o también desarrollan ansiedad porque no tienen algo en que entretenerse, La que también actividad. es otro punto. ¿Por qué muerden todo?
porque están aburridos, porque no los sacamos a pasear, porque no les damos juguetes adecuados para ellos, porque los tenemos encerrados todo el tiempo sin contacto con otros perros o con otros humanos. Nos vamos a trabajar y no los dejamos que exploren. Entonces, ¿qué dice el perro? Pues vamos a entretenernos, vamos a masticar. Muchas veces se muerden ellos también sus patitas por ansiedad. Sí, que eso también ya habría que verlo, porque eso podría ser algún tipo de estereotipia que tienen los perros, y hay que ver más a fondo por qué puede ser. Si el perro comienza a lastimarse, a morderse patas, cola o demás, hay que llevarlo con un especialista para que le haga un análisis clínico y también etológico. Un veterinario. Un veterinario también, por supuesto. Es muy importante también, por favor, en esta parte que decías, cuando muerden o les damos algún premio y nos muerden, aprenderles a que nunca nos arrebaten las comidas o los premios de la mano. Siempre tendemos a hacer esto con el perro. Se lo damos así, entonces el perro nos muerde y nos está atacando y le estamos dando una manera incorrecta de tomar las cosas. Entonces, siempre que le demos a nuestros perros el premio, por favor con la mano extendida. Poco a poco que él vaya aprendiendo y midiendo la intensidad, que con una suave caricia puede tomar el premio. Más adelante, ir poco a poco pasando, allá dárselo tal vez con índice y pulgar, pero de primera instancia siempre darle el premio con la mano extendida. Muy bien. Un tip también muy importante es que cuando queremos, nos están mordiendo, por ejemplo, con los niños, ¿qué hacemos? No, déjame, suéltame, y vamos corriendo y nos vamos moviendo y nos vamos jalando. Por ejemplo, si nos muerden los pantalones, ¿qué hacemos? El perro no entiende que no queremos que nos muerda, él piensa que estamos jugando con él. Entonces le estamos dando vida a un objeto inanimado, como en este caso es el pantalón, y él dice, wow, está increíble, él quiere seguir jugando conmigo. ¿Qué pantalón tan divertido? Y mi dueño está increíble. Muchas gracias por pensar en mí. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es cambiarle el chip al perro, quitarle atención. Eso muy importante. Para empezar, quedándonos quietos, no moviéndonos y no prestándole atención. Hasta que él se calme y se retire, entonces nosotros volvemos a hacer la siguiente actividad. Muy bien. Si vamos caminando también y vemos que empieza a mordernos, o antes de que nos quiera morder, de preferencia llevar premios con nosotros, pedacitos de salchicha o premios de los que venden en las tiendas. Y entonces cuando va a mordernos, ese pedacito en automático, aventárselo hacia otro lado. Entonces vamos a desviar la atención del perro de nuestro pantalón hacia donde caiga el premio, y ahí aprenderle también a decirle el quieto, suelta o no. Poco a poco él irá pues atinando que con mordernos no gana nada, al contrario, el premio siempre va a estar lejos de nosotros. Mira nada más, así les enseñamos a los perros entonces, a través del refuerzo positivo. Siempre refuerzo positivo, exactamente. Y paciencia, sobre todo. Es que es todo un tema tener un animal en casa, un animal de compañía. Y precisamente hoy a las 18:30, Gustavo, yo te voy a contar que nosotros transmitimos nuestro programa Clínica de Animales, conducido magistralmente, por supuesto, por ti. Cuéntanos, ¿de qué trata? ¿Qué podemos ver hoy a las 18:30 en él? Vamos a ver una gran cantidad de casos médicos veterinarios, casos reales, casos que nos pueden suceder a nosotros y sobre todo que podemos prevenirlos si tomamos en cuenta algunos de los signos o síntomas que vemos en estos casos, siempre cuidando la salud de nuestro animal de compañía. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias.